Cogió un alfiler y lo puso entre los dedos. Y por las mañanas, cuando la saludaba, le daba la mano y con el alfiler la pinchaba. Claro. A partir del tercer día ya dejó de darle la mano. Intuía que no se la tenía que dar. Eso es la intuición. Me he enfrentado con 1000 problemas, ¿vale? Con 1000 dificultades a la hora de este aprendizaje, le pongo pasión. Uno de ellos es que no sé si tengo la capacidad de percibir aquello que tú percibes. Es decir, ¿por qué donde yo veo un gris, tú ves un verde? Donde yo veo un verde, tú ves un gris. Donde veo una luz, tú ves un tono mucho más oscuro de lo que yo percibo. Es decir, eso lo voy a poder solucionar, tengo que entrenar a mi cerebro con Fernando, o es una cuestión de que somos personas diferentes, percibimos de manera diferente, vemos los colores, los tonos, las saturaciones de manera diferente. Empiezo yo. Por favor. Bueno, a ver, tenemos una ventana por la que atraviesa toda la información de fuera, ¿no? Ahí está el mundo de fuera y el mundo interior, ¿no? Entonces, por esa ventana, ¿qué es? Es una metáfora de lo que son nuestros células fotosensoras, ¿no? O sensoras, o del oído, o de la vista, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a la vista, tenemos unas células fotosensoras, ¿no? O fotosensibles que recogen las longitudes de onda, el color y las tonalidades, la luminosidad y el color, ¿no? Los matices de color. Bueno, toda esa fuente de información, que son datos, ¿no? El mundo exterior está frente a nosotros, está para todos igual. Bueno, hay gente que a lo mejor que tiene algún defecto en la vista y para ellos no, pero en general está para todos igual. Con lo cual, esa información entra objetivamente por esa ventana y luego pasa por ese procesador de datos, que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no, Fernando? Sí, ahí es donde empiezan los problemas, en ese procesador. Claro. Que cada uno lo procesa de una manera, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que los recombina de otra manera y hace un análisis recombinando esos datos de otra manera. Pero los datos objetivos son, o sea, los sensores que tenemos tú y yo son prácticamente el número de sensores, de bastoncillos y de conos son los mismos. Sí. La retina prácticamente es parecida, o sea que digamos, las prestaciones que tenemos son las mismas. ¿Por qué yo, después de tanta educación que he tenido y de tantas miradas y de tanta observación y análisis, puedo ser más preciso en el peritaje que hago yo de ese color? Este color es con bastante precisión, o este gris es de un 2, un 3, un 4, o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el 1 es el blanco y el 10 es el negro, ahí del 1 al 10 hay una escala de grises. ¿Por qué yo asigno, por ejemplo, el gris que tienes en el jersey o cualquier matiz que hay aquí, por qué lo asigno con más precisión? Simplemente porque lo he aprendido, nada más, y lo he entrenado, y me he equivocado muchas veces, y me he dado cuenta que me he equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué proceso ha habido para que yo tenga una precisión mayor que la tuya o la de Fernando? Pues simplemente aprendizaje, no tiene ningún mérito. La memoria implícita es una memoria que tenemos en el cerebro inconsciente y que está directamente relacionado con las experiencias. Cada experiencia que tú tienes, tu memoria implícita guarda información que tú no sabes que estás guardando, pero que la memoria implícita la guarda, ¿no?
Hay un caso muy famoso que estudiaron los americanos por un caso que sucedió en la Guerra del Golfo, porque un operador de radar vio en el radar una imagen que se activaba y le dijo al comandante de la nave que algo venía hacia ellos, ¿no? Y podía ser un torpedo o un submarino, ¿no? Y entonces el comandante le preguntó que qué podía ser. Y él dijo que él entendía que era un submarino. Y le preguntó por qué. Y le dijo, no lo sé, pero para mí esto es un submarino. Y entonces el comandante le hizo caso, no tiraron las medidas contra y salvaron a la gente del submarino. Cuando llegaron a Estados Unidos estudiaron por qué lo sabía. Resulta que el operador de radar llevaba 20.000 horas de radar. Y en los radares de esa época, en 1991, la diferencia entre que hubiese sido un torpedo y hubiese sido un submarino eran 200 milisegundos. Es impredecible, no puedo verlo a simple vista. Pero un ojo entrenado, después de estar 20.000 horas delante de un radar, su memoria implícita sí sabía diferenciarlo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en la vida? El problema que tenemos en la vida es que creemos que muchas de las cosas que conocemos no sabemos de dónde salen porque no sabemos cuándo las hemos aprendido y entonces no sabemos realmente por qué las tenemos. Pero la percepción genera un principio básico, que es que yo capto información del ambiente que ni sé que estoy captando. Y esa información hace que yo pueda ver cosas que otras personas no pueden percibir de la misma manera. Simplemente porque al principio las dos ventanas eran iguales. Pero yo la mía la he especializado en unas situaciones y tú en otras, ¿no? Yo siempre explico lo mismo, ¿no? Yo tengo muchos amigos que les gusta la escalada y me voy con ellos al monte y yo veo 5 piedras y ellos ven una vía por la que escalar, ¿no? Claro, la vía claro, está ahí claro. para todos, ¿no? Pero Sí, yo no sí, la sí, veo claro, porque claro. mi ojo no está entrenado para verla, ¿no? Y eso pues pasa con los colores, Sí, pasa sí, con los matices, Claro. pasa con cualquier cosa cuando estamos viendo algo, ¿no? Al final... Entonces, lo que- Fernando, Sí. ¿dónde queda la intuición? A esto se le llama intuición, pero no existe la intuición, existe un conocimiento inconsciente. Hay una mujer, esto es una historia que es muy famosa, se estudia mucho en psicología, es una mujer que tiene una amnesia retrógrada. ¿Qué significa esto? Que no se acuerda de lo que pasó el día anterior. Todos los días su médico cuando la veía tenía que decirle quién era, porque ella no sabía quién era su médico. Yo creo que incluso hay una película sobre esto. Puede ser, puede ser. De Nicole Kidman. Sí, bueno, pues Me suena esta. sí, sí. esta Pues historia. el médico hizo una cosa, cogió un alfiler y lo puso entre los dedos. Y por las mañanas cuando la saludaba le daba la mano y con el alfiler la pinchaba. A partir del tercer día ya dejó de darle la mano. Intuía que no se la tenía que dar. Eso es la intuición. Claro. Bueno, pero entonces estamos diciendo que la intuición no es algo intangible. No es Se un puede sexto medir. sentido. ¿No? Se puede Sí, medir. se puede medir. Claro. Se puede medir por las horas Sí, que has sí. estado detrás de algo Claro, claro. y que a partir Claro, de ahí... Y tiene una lógica. Tiene una lógica, tiene una explicación. Tiene una sí, explicación, una explicación clara, ¿no? Efectivamente. Claro. Pero también por ser profesor y por ver los fenómenos que suceden dentro del cerebro, ¿no? Al ser profesor y ver que lo que descifran los alumnos es diferente a lo que yo descifro, pues quiero descifrar lo que pasa en el cerebro, ¿no? Y resulta que hay unos fenómenos que suceden en el cerebro que no sé si es por supervivencia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la antropología, ¿no? Vale. ¿Qué atributos, de qué materiales estamos hechos, de tal manera que vemos más contraste de lo que realmente la realidad ofrece, ¿no? Por ejemplo, cuando se dibuja, se pinta, se contrasta mucho. Vale. Porque, pues no sé si ves por un poco la manía de destacar una forma sobre la otra, o porque realmente vemos ese contraste que no existe realmente. Esto se llama contraste simultáneo, ¿no? Vale. Son fenómenos que pasan en nuestro cerebro que impiden que pintemos o que dibujemos o lo que sea con precisión, ¿no? Y yo creo que ese contraste lo inventa el cerebro para ver el león en la maleza, Ajá. ¿no? O sea, cuando teníamos que huir y éramos las víctimas de los depredadores,
teníamos que descifrar el cerebro, digo, o sea, nuestra propia naturaleza ha inventado un mecanismo de supervivencia que es el contrastar demasiado. ¿Para qué? Pues para eso, para identificar el león que está escondido en la maleza y salir corriendo, ¿no? Y sobrevivir. Sí, de hecho tú lo has dicho. La vista, como tú sabes, tiene como dos campos, ¿no? La vista central, la vamos a llamar la vista, el foco, y luego una vista que vamos a llamar periférica, ¿no? Que es no lo que enfocas, pero sí una periferia. La vista central va al cerebro consciente, pero la periférica va al cerebro inconsciente, ¿sí? O sea, aunque yo no vea algo, realmente sí lo estoy viendo, ¿vale? Bien, pues como tú bien dices, cuando en esa vista periférica yo percibía a un león, yo percibía ciertas cosas, mi cerebro se activaba y me decía, ahí hay algo. Sí, entonces, como tú bien dices, el cerebro está preparado para gestionar ciertas cosas. ¿Por qué percibía ese algo? Pues por dos cosas, por contraste y por simetría lateral de eje vertical, que es lo que tienen todos los animales, ¿no? Que si los cortas por la mitad son iguales. Entonces, cuando en la naturaleza mi cerebro percibía periféricamente, si lo veía de frente ya estaba visto, ¿no? No hacía falta, pero si yo lo percibía en mi cerebro inconsciente, percibía esa situación, se activaba todo mi sistema para que yo lo viese. Claro. Entonces, como tú bien dices, antropológicamente estamos preparados para percibir contrastes y para percibir ciertos parámetros que posiblemente se utilicen en la pintura para llamar la atención. Claro, sí. Pero claro, como dice Freddy, para él es un estorbo, ¿no? Porque no calibra bien las tonalidades, ¿no? Entonces, claro, la ejecución es imperfecta. Vale. ¿Pero por qué? Porque el cerebro te está engañando continuamente, o sea, no te está ofreciendo una realidad objetiva de la realidad que tienes enfrente. Decía Desmond Morris en su libro El mono desnudo, que nosotros, la especie humana, tenemos una capacidad de ver todos los matices de color casi en el rango total del espectro por una razón. Y es muy interesante porque te das cuenta de que nosotros somos el resultado de unos individuos que nada que ver tenían ni con el arte. Bueno, sí que plasmaban en las cuevas la representación del día a día, ¿no? Pero con ninguna intención estética, ¿no? Y somos el resultado de las prestaciones que nos dio la naturaleza en muchos años. Y es que nosotros, como veníamos de los árboles, estamos ¿no? huyendo del depredador arriba, ¿no? Porque si no nos come. A diferencia de nuestros depredadores tenían, la comida era dinámica, o sea, estaba en movimiento, con lo que las prestaciones que tienen que tener son de una agudeza visual de largo alcance, agilidad, ¿no? Mucha agilidad, mucha fortaleza en las piernas, mucha fuerza en las mandíbulas, o sea, unos atributos que nosotros no tenemos ni por asomo. Y nuestra comida era estática, ¿no? A diferencia de la comida de los depredadores, que era dinámica, la nuestra era estática. ¿Por qué? Porque estábamos subidos a los árboles y nuestra comida era la fruta. Con lo que tenías que diferenciar entre la fruta madura, la que estaba ya disponible para comer, la que te envenenaba. ¿Y eso cómo se distingue? Por el color. Entonces hemos desarrollado una máquina identificadora con mucha sofisticación de los frutos que nos envenenan y los que no, ¿no? Entonces, por eso tenemos esas cualidades con el color, ¿no? Lo que pasa que luego, como entran dentro del juego, como somos pintores, nos hemos convertido en pintores, pues resulta que tenemos nuestros fallos, ¿no? Porque cuando éramos Homo sapiens nos daba igual el ajustar bien el color, es lo único, ¿no? Ajustar bien el color y que sea bonito y que se crearan pares armónicos, etcétera, ¿no? Pero ahora
tenemos un problema con la visión del color. Y es que, por ejemplo, si algo, por ejemplo, tu camisa o la mía, ¿no? Si le preguntáramos a cualquiera de qué color es, ¿qué diría? Freddy. ¿De qué color es la camisa de Fernando o la mía? Gris y azul. Gris con un toque de azul. Es que Freddy ya se la sabe. Sí. Pero cualquier otra persona diría que es azul, ¿no? ¿Por qué? Porque es el color que domina. Sin embargo, dentro de este color azul, que parece que predomina, hay un gris escondido. O sea, está camuflado. El gris de la camisa de Fernando, más que el mío, contiene más gris. Está camuflado, está escondido. Y seguramente la cantidad de gris que hay ahí, a lo mejor es un 80% y un 20% azul. ¿Por qué vemos el 20% de azul y no el gris? Eso es un fallo que se comete cuando se pinta, ¿no? Se predomina la idea sobre el color, ¿no? Sobre los matices de color, ¿no? La idea de azul predomina en la mente y con esto vamos a muerte cuando pintamos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, algo blanco que tengamos por aquí, no sé, mis zapatillas, ¿no? Realmente la idea es lo que prevalece, la idea de blanco, porque mis zapatillas no son blancas, ¿eh? Yo tengo unos amigos que creen que tienen un perro blanco y cuando me dicen mi perro es blanco, digo, tu perro nunca ha sido blanco. La idea de blanco sí que es, vale. ¿eh? Pero tu perro, si ahora lo analizamos y determinamos el color que es y el matiz de gris o claro oscuro, tu perro es, si le está dando el sol, no es blanco, es amarillento, con lo cual ya no es blanco, es amarillento. Y si no tiene tanta intensidad la luz, es gris, con lo cual tu perro es gris amarillento. ¿Cuándo ha sido blanco? Cuando la luz ha sido blanca y no ha sido nunca, porque la luz del sol nunca es blanca pura, ¿no? Y siempre tiene una dominante de color, o sea, el sol siempre tiene una dominante pues, hacia amarilla, hacia naranja, etcétera, no depende de la hora del día. Con lo cual, tu perro nunca ha sido blanco, a no ser de que haya estado en un espacio cerrado con la luz blanca, 100% blanca, que son unos 5.500, unos 4.800 Kelvin, se mide en Kelvin. Ahí es el único momento en toda la vida de tu perro que ha sido blanco. Pero seguimos con la idea y vamos a muerte con la idea de que mi perro es blanco. ¿Por qué? Porque son ideales que te construyes, ¿no? Por ejemplo, pues los árboles son, dibuja a un niño, ¿no? Le dices, dibuja un árbol y te dibuja un arquetipo de árbol, ¿no? Sí. Los ojos son la rayita arriba, la rayita abajo y el circulito, ¿no? Un poco picasianos, ¿no? Muy sencillo, muy elemental, ¿no? ¿Por qué trabajamos siempre y vemos la realidad priorizando los ideales, ¿no? Poniendo sobre la mesa los ideales y no vemos realmente la realidad objetiva como es, ¿no? Hemos hecho esa recombinación de datos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con el cerebro? ¿Por qué ha inventado a partir de ideales? Hemos hablado muchas veces del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, que tú dices que no está realmente, ¿no? No es tanto como dicen, no hay tanta diferencia como dicen, ¿no? Sí es cierto que en los años 70 se creó una teoría, de hecho le dan incluso el premio Nobel a la persona por desarrollar la teoría de los dos hemisferios y de la lateralidad cerebral, ¿no? Pero hoy en día, a nivel neurociencia, ya se plantea que no es tanta diferencia. Sí es cierto que en un hemisferio hay un poquito más que en otro de unas determinadas cosas, pero en los dos hemisferios hay siempre un poquito de cada, ¿vale? Pero lo que planteas sí tiene que ver mucho con la evolución que tiene el cerebro. Y me explico. El cerebro se creó hace 500 millones de años. Hace 500 millones de años, pues lo que había en la naturaleza era lo que había y poquito más, ¿no? La primera evolución del cerebro, que es el cerebro mamífero, se produce hace 250 millones de años, que es cuando nacen los mamíferos.
Y la tercera evolución del cerebro, que es la última que tiene, es del género Homo, que es hace 2 millones de años. Vale. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque nosotros trabajamos con una máquina de otros tiempos. Y entonces esa máquina estaba hecha para percibir otras opciones, que eran mucho más pequeñas, había menos estímulos, tenían mucho más paralelismo con la situación, era mucho más natural, no había colores artificiales, porque no existía nada artificial, era todo natural, ¿no? Y nosotros hemos ido generándole esas complicaciones a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro lo único que ha hecho es intentar adaptarse a las nuevas situaciones. Y se ha adaptado como ha podido. Entonces, el cerebro ha ido creando esas situaciones nuevas para adaptarse a ellas, y entonces esas situaciones nuevas no son adaptarse realmente a la situación. Se ha adaptado como ha podido. Por eso el cerebro decimos que nos engaña. Nos engaña porque el cerebro, al no poder ser el 100% de lo que necesitamos para percibir la realidad, lo que ha hecho es crearnos una realidad que sea lo suficientemente buena para que podamos seguir sobreviviendo en el ambiente en el que vivimos ahora. Ese es el gran problema que tenemos. De hecho, hay un estudio científico de Wisconsin, del Instituto de la Percepción del Wisconsin, que está dirigido por una española, por Susana Martínez Conde, y hizo un estudio de 5 años sobre la magia. Y descubrió que la magia era todo percepción. Sí, claro, porque los magos juegan con la percepción del ojo y hacen que nosotros no percibamos realmente lo que están haciendo, y a eso lo llamemos magia, ¿no? Claro. Esos engaños, ¿verdad? De hecho, el libro que escribe se llama Los engaños de la mente, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que mi cerebro ha tenido que adaptarse a la evolución y se ha adaptado como ha podido porque no está preparado para esta evolución que le hemos generado. Claro. O sea, digamos que el cerebro, yo te lo he oído decir muchas veces en nuestras conversaciones, está diseñado para sobrevivir. Quiero decir, para comer, sí, para huir del depredador y para replicarse, ¿no? Sí, y descansar, sería la cuarta. Vale, y ya está. Ahorrar energía. Y ahorrar energía, efectivamente. Vale. ¿Qué pasa cuando le obligamos a pintar, a crear música, a hacer una actividad que no está preparada el cerebro, o para el cerebro le parece mucho gasto, ¿no? No nació para eso. No ha nacido, y el forzarle le obliga a tener mucho gasto. Sí. Pero entra el yo, sí, el individuo, sí, el que quiere crear, el que en contra de su cerebro, de que es el otro individuo, quiere crear, quiere hacer una escultura, ¿no? Y se tiene que preparar, o tiene que aprender matemáticas para lo que sea, ¿no? Le está obligando al cerebro a hacer una actividad que no le apetece nada, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso nos cuesta aprender, ¿no? Y cuesta tanto tiempo aprender, porque a correr no se aprende, ¿no? A un niño le dejas en una isla desierta con alimentos y al año anda, aunque no le induzcan a andar y no le obliguen o no le enseñen a andar, ¿no? Pero le dejas un lápiz y no pinta. Seguramente no dibuje, porque primero no sabe lo que es dibujar, y segundo, lo que le tira es, o sus pulsiones son lo de siempre, sí, lo que el obligo, o sea, lo que el cerebro le obliga, ¿no? Sí. Que es a sobrevivir, a comer y a descansar, ¿no? Y claro, por eso tenemos tantos problemas, ¿no?, en el aprendizaje, porque el cerebro no quiere trabajar. No vamos a aprender lo que queremos en la vida. Y eso es importante que la gente lo entienda. O sea, tú no vas a aprender lo que tú quieras. Tú vas a aprender lo que el cerebro entienda que tiene que él aprender porque tú le estés fastidiando. Claro. ¿Sí? Porque el cerebro, cuando aprende, reduce gasto energético. Entonces, el aprendizaje para el cerebro lo hace porque reduce gasto. Todo aquello que yo no he aprendido y hoy haga, me va a gastar unas calorías, ¿no? Los científicos hablan de que una acción son 1,7 calorías cuando no la tienes automatizada y 0,2 calorías cuando lo tienes automatizada. O sea, hay una diferencia de caloría y media. Claro, en una acción no hay problema, pero es que dicen los expertos que andamos entre las 35.000 y 45.000 acciones al día. Eso es brutal. Es un gasto Entonces, tremendo, ¿no? La forma que yo tengo de enseñarle a mi cerebro es fastidiándole. ¿Sí? Entonces, cuando yo le fastidio, hago que el cerebro, como diga, como Fer me está haciendo todos los días hacer esto, para que yo deje de gastar, lo voy a automatizar.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso pasa igual pues con todos los parámetros que tú estás planteando. O sea, yo estoy obligando a mi cerebro a entrar en ciertos patrones que él no quiere entrar, pero yo lo obligo. Y entonces lo que él hace es automatizar conceptos. Y claro, el problema es que cuando automatizo el concepto es blanco, el concepto es negro, no hay matices, es así, es una caja cuadrada. Entonces mi problema está cuando tú planteas esto no es al 100% algo. Esto tiene, sí, variaciones, ¿no? Y al cerebro no le gustan las variaciones. Al cerebro lo que le gusta no son los grises, ya que hablamos de esto, ¿no? Al cerebro le gusta lo blanco y lo negro. Y ahí está contento. Cuando metemos matices de grises, al cerebro le fastidias. Pero claro, interviene el yo. Sí. El yo es ese individuo que, como tú dices, está fastidiando al cerebro y le hace trabajar. Pero el yo quiere reafirmarse, quiere aprender, quiere sentirse importante, ¿eh? Y por eso insisto que le cuesta mucho aprender estas cosas, a ver el color, a saber que su otro yo le está engañando, ¿no? Que lo único que le está proponiendo son recursos para salir indemne frente al depredador para localizar la comida, lo que sea, ¿no? Y es curioso porque el aprendiz, el que aprende algo, tiene que conocer estas cosas, ¿no? Y olvidarse de otras historias como es has nacido para esto, etcétera, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de esto, pero... Lo que planteas es muy interesante. Hay un koan japonés que es una historia de un maestro que va a aprender de un maestro de té, ¿no? De un maestro de ceremonia del té. Y entonces el maestro de ceremonia de té empieza a echar el té en la taza y lo derrama, cosa que eso es impredecible, ¿no? Y entonces el otro le dice, maestro, dice, nadie puede echar conocimiento en algo cuando ya está lleno de conocimiento. ¿Sí? Lo que le está diciendo es, para que yo te pueda enseñar, lo primero que tienes que hacer es vaciarte. ¿Sí? Y tú seguramente que esto lo hayas visto en pintura, es mucho más fácil empezar con una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento a con una persona que ya tenga algo de conocimiento, porque ese conocimiento hace que su taza ya esté llena. Y cuando yo quiero meter el conocimiento nuevo, ¿sí? Rebota con ese conocimiento antiguo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos normalmente en la vida? Que aunque yo quiera aprender, me cuesta mucho desprenderme de lo que ya tengo para dejar hueco a eso nuevo que entra en conflicto con lo otro y que lo otro le da seguridad a mi cerebro porque el otro mi cerebro ya lo ha aprendido y esto no, con lo cual el cerebro se siente más a gusto con lo otro que ya ha aprendido, ¿no? Por eso posiblemente tú cuando planteas algo a la gente, aunque entienda que lo que tú estás explicando es lo correcto, le cueste vaciarse de eso anterior y ahora aceptar este nuevo concepto, ¿no? Y luego lo que tiene también el cerebro es una capacidad de inventar la información que no tiene, ¿no? Sí. O sea, de rellenar, ¿no? Sí. Estábamos hablando de que el campo visual, en el momento que pones la mirada, decías que era un tanto por ciento muy pequeño, Muy ¿no? pequeñito, o sea, el sí, foco y sí. el resto es relleno. Sí. O sea, que el cerebro también nos está engañando. Sí. Muchas veces para ver lo que te interesa ver, ¿no? Inventamos lo que necesitamos ver. Inventamos lo que necesitamos ver. Qué interesante. Si tú ya tienes una predisposición, si ya vienes con una situación en la cual tú estás ya pensando en algo, eso genera que tú vayas a buscarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces venir ya preparado para algo hace que tu cerebro vea eso. Y no preparado para algo, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Tú cuando decides comprar un coche y decides el modelo y la marca, empiezas a verlo en la calle. Cuando antes pasabas por la calle y no veías ese coche. Ese coche siempre estuvo ahí, pero ahora lo ves porque estás predispuesto a verlo. Antes no estabas predispuesto a verlo y no lo veías, ¿no? Entonces, es muy importante entender que cuando yo me coloco en una situación, mi predisposición con la que yo vengo hace que yo ya vea esto de una determinada manera. Claro.
Y eso pues entiendo que incluso en la pintura. Si a mí me dices que voy a ver un cuadro de X pintor y ese cuadro a mí me dices del pintor que es, puede ser que yo ya esté predispuesto a ver determinadas cosas que no vea en otro cuadro, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a lo anterior, el vehículo, el medio que tiene el cerebro para decir al yo que pare y que no gaste más energía en eso que es la frustración, y luego el yo, la manera de combatir esa frustración, de ahí viene lo que hemos hablado en capítulos anteriores, es la pasión y esa motivación. Es decir, ¿qué herramienta tengo para combatir a mi cerebro? Sé que es la repetición y el forzar, pero el forzar a mi cerebro, que es como antinatura, tiene que venir por la pasión. Lo único que tienes para combatir todo lo que tú acabas de decir, que es dolor, en el cerebro no existe el dolor, ¿vale? Existe el displacer, es placer, que es lo que combate el displacer. La pregunta es cómo consigues hacer que todo eso sea placer en tu vida. Las personas que lo consiguen llegan y los que no abandonan en el camino. Bien, pero cuando creo que en el camino abandonamos muchísimas veces, ¿no? Sí. A veces abandonamos por un segundo, otras veces por un día y a veces definitivamente. Sí. Pero pintando, no sé si Quique estará de acuerdo, hay días que abandonas, lo tienes claro, lo vas a dejar, ya no quieres más con eso, es una frustración, es un dolor, es un... Y al día siguiente, cuando pasas por ahí, no quieres ni mirar, pero coges un lápiz y tocas un pelo de la cabeza y eso te hace volver a engancharte. No sé dónde está el placer. No sé si hay un placer, hay una necesidad o hay un... Es muy complejo. Eso tiene que ver con dos circuitos neuronales que unen los ganglios basales con el núcleo accumbens. Cuando tú tienes un hábito, la diferencia entre un hábito y una adicción es solo una cosa. Y es que cuando tú tienes un hábito, no hacerlo genera ansiedad. Una adicción, cuando tú lo haces, siempre genera placer. ¿Sí? Entonces, la pintura en ti puede ser ansiedad o puede ser placer, si tienes obsesión o no. Entonces, lo que acabas de plantearte lo acabas de explicar la pregunta que hay que hacerse ¿es un hábito para ti pintar o es una obsesión? Porque a partir de ahí tendrás una de las dos respuestas que es lo que tú has dicho. Entonces, Quique, si me dejo vencer por esa frustración, después de tantos años de pintar, siempre puedo ser crítico de arte, ¿no? Quiero decir, para ser crítico necesito un conocimiento. En el fondo tengo que dar opinión sobre algo, ¿no? Tengo que opinar, es mi opinión. Claro, pero hemos hablado de la diferencia entre opinión, ¿no? y conocimiento. Y conocimiento. No la hemos llegado a decir al 100%, ¿no? Pero yo creo que el truco. Es el momento, ¿no? Porque a la hora de la observación, la contemplación de una obra de arte, ¿qué factores intervienen, no? Los vamos a descifrar, ¿no? ¿Cómo mirar un cuadro? ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué bien, factores pues dejémoslo para otro ¿no? día. Si quieres lo dejamos para otro día. ¿Cómo observar un cuadro? Claro.